Un saludo cordial para todos ustedes. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Jennifer Marlene Garnica Núñez, quien es licenciada en obstetricia, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente trabaja en el Centro de Salud Villa San Luis, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Además, se desempeña como obstetra encargada de la Estrategia de Prevención de la Violencia y obstetra trainer de Fieldball para embarazadas, quien nos aclarará preguntas que tenemos respecto al tema de salud sexual y reproductiva. La entrevista a desarrollar está conformada por estudiantes de la Universidad Norbert Wiener de la carrera de Medicina Humana de primer ciclo del año 2022. Las integrantes son Camila Murga Chávez, Diana García Collantes, Patricia Endo Ramos, Kiara Francisco y Yamili Cano, quienes hablan. Antes de empezar con el desarrollo de las preguntas del tema, licenciada, varias de las personas que se pueden encontrar viendo la entrevista no saben cuál es la función que cumple un obstetra. ¿Usted nos podría comentar un poco más sobre la labor que desempeña en el centro de salud? Buenas tardes con todos. En primer lugar, recordar que un profesional en obstetricia únicamente no se dedica a trabajar en los centros de salud, también consultorios privados a base de eso, ¿no? Pero en sí la función que se llegara a cumplir cuando uno entra en contacto con un profesional en obstetricia en cualquier centro de salud, nos dedicamos a lo que es preventivo, solo que es un tema de lo que es atención prenatal, atención en planificación familiar, la detección oportuna de cáncer de cuello uterino, y también con el programa de adolescentes, ¿no? Que es actualmente lo que se está llevando a cabo en el centro de salud con el cual yo trabajo. Más o menos esa es la función que podemos encontrar en el primer nivel de atención en los centros de salud o postas de salud, ¿no? Ya las otras funciones, lo que se encarga en el tema de los hospitales o las clínicas privadas, vemos la atención del parto y en emergencias también, ¿no? Gracias. A continuación, la compañera Patricia Endo le planteará la primera pregunta. Buenas tardes, licenciada. A ver, vamos con la primera pregunta. Sabemos que el Ministerio de Salud ofrece gratuitamente métodos anticonceptivos, como por ejemplo el dispositivo intrauterino o los implantes subdérmicos. Nos gustaría saber si en su centro de salud o de trabajo está en la disposición de los adolescentes y si estos los usan. Ya. Bueno, de por sí no son los únicos métodos que llega a ofrecer el Ministerio de Salud de forma gratuita, ¿no? Tenemos lo que son los métodos naturales, que es como una consejería en sí. La mayoría de pacientes suelen no usarlos, porque suelen ser no tan efectivos. Los otros son los artificiales, ¿no? Más o menos hablando en términos generales, tenemos los preservativos. Actualmente solamente en el centro de salud que laboro contamos con los preservativos masculinos. También contamos con los inyectables, tanto inyectable trimestral como el inyectable mensual. Y vienen los otros, que son los que ya mencionó, ¿no? El implante subdérmico, el Nexplanon en este momento, y también el dispositivo intrauterino que contamos con la T de cobre. Con lo que respecta a los adolescentes, casi siempre suelen primero, y creo que me olvidaba de las pastillas anticonceptivas, las que son de toma diaria, la anticonceptivo oral, y bueno, también se cuenta con la píldora de emergencia. Volviendo al punto anterior, los adolescentes, la mayoría suelen tener miedo, eso sí no lo voy a negar, miedo a los métodos de larga duración, porque suelen generar preguntas entre ellos, ¿no? Ya si este método, por ejemplo, el implante subdérmico, si me va a durar 3 años, ¿qué va a ocasionar en mi organismo al ser adolescentes, ¿no? Pero el Ministerio de Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos mencionan que el adolescente está presto, su cuerpo, a poder utilizar cualquier método anticonceptivo independientemente del tipo de hormona que reciba y del método que sea. Pero por el tema del tiempo, ellos suelen no elegir o optar por la elección de estos dos métodos. Aparte, con el tema del dispositivo intrauterino,
tienen el miedo al dolor y a las, no complicaciones, pero sí efectos adversos, ¿no? La mayor cantidad de sangrado. Sabemos que los adolescentes o las mujeres adolescentes no les gusta la menstruación. Entonces, el hecho de indicarles que va a haber un poquito más de cólicos menstruales y que podrían presentar mayor cantidad de flujo menstrual y el tiempo de la duración, que quizás antes eran 2, 3 días, podrían presentar hasta 5 a 7 días, ¿no? No en todas sucede. En mi centro de salud, la mayoría de pacientes que pueden utilizar un dispositivo intrauterino, que es la T de cobre, son pacientes adultas que ya tienen de 1 a 2 hijos, ¿no? Pero creo que solamente hay un caso de un adolescente que sí lo ha utilizado y lo sigue utilizando y le va bastante bien. Con el tema del implante, al ser novedoso, las pacientes que suelen acudir a solicitar ese anticonceptivo son las pacientes extranjeras. En primer lugar, por el tema del tiempo, se les hace difícil poder acudir periódicamente al seguimiento de un anticonceptivo, y también por el hecho de que no saben si van a estar los 3 años en Perú, entonces ya pueden acudir a volver a su país o acudir a otro país y ya saben que lo tienen y están protegidas, ¿no? Las pacientes adolescentes, mayormente las que suelen acudir a utilizar o a requerir este método, son las que ya han tenido un embarazo. Entonces, sabemos que suelen no estar tan conscientes de los riesgos que conllevaría otro embarazo. Entonces, les facilitamos o les mencionamos que podrían utilizar este método porque es más tiempo, lo tienen en el brazo, no les incomoda en hacer sus labores, con el bebé tampoco. Y si llegase algún adolescente que no tiene hijos, también se le brinda sin ninguna dificultad, se les da la consejería. La idea es que primero hacer una buena historia clínica con una buena anamnesis y saber si este paciente está apto para este tipo de método, porque sabemos de que cada método tiene sus efectos adversos y hay ciertas indicaciones para ciertos métodos. Pero en la mayoría, como englobando la idea, suelen acudir, si es que cogemos entre los dos, más al implante, por la duración y por también, ¿no? Sabemos que al retirarnos el implante vuelve la fertilidad más pronto, al ser un método más nuevo, también su eficacia es mayor. Entonces, con esto ellas se sienten un poco más seguras, se podría decir así. Eso es más o menos lo que ocurre en el centro de salud en el cual estoy trabajando y con la asistencia de los adolescentes. Muchas gracias. Doy pausa a mi compañera Yamili. Licenciada, por conocimiento general que todos conocemos, sabemos que el preservativo es uno de los métodos más utilizados, y mi pregunta va respecto a esto. ¿Por qué cree usted que simplemente se limita el uso al preservativo y no optamos por otro? Ya. En el caso de los adolescentes, ¿cierto? En el caso de adolescentes, uno, porque es más fácil poder conseguirlos. Hasta incluso se los regalan sus propios familiares, y yo también he visto cuando es el día del preservativo o hasta incluso el 14 de febrero, cosas así, los regalan en las calles. Entonces se les hace más fácil la adquisición de este método, no sienten tanta vergüenza, se podría decir así, el hecho de acudir a un centro de salud y decir, ¿sabes qué? No quiero ese, quiero otro, ¿no? Pero el conflicto está en la mala utilización del método, porque ellos creen que se debe utilizar de una forma, pero en realidad tiene pasos, hasta incluso para el retiro del preservativo, en qué momento utilizarlo. Y la mayoría de ellos, por la facilidad, lo pueden obtener, pero no tienen la consejería, que es lo importante, ¿no? Casi siempre, o a veces incluso en los centros de salud, y me ha pasado, llegan pacientes y dicen, ay, pero solamente es para mi ampollita, o solamente es para que me den preservativos o mis pastillas, ¿no? Y la idea no es esa. La idea es que uno reciba una consejería, una orientación, y una vez que ya están dispuestas a utilizar un método, sean conscientes de todos sus efectos adversos y los beneficios, sobre todo, que van a recibir ellas, o ellos, en este caso si son varones. Y después de eso, hacerles el seguimiento, ¿no? Que vengan constantemente al centro de salud para que ellos sean más conscientes de lo que están utilizando, ¿no? De repente, no sé, es un adolescente que ya tiene 16 años, tiene mucho tiempo con la pareja y, oh, sorpresa, salí embarazada, pero ¿por qué? Si él se cuidaba, ¿no? Es la típica pregunta.
Y donde ocurre el error, cuando les preguntamos, a ver, enséñame, ¿no? Le entregamos los insumos, cómo utilizas el preservativo, y ahí vemos las fallas en el error, ¿no? Porque sabemos que para que haya un embarazo utilizando un anticonceptivo, vemos que es, primero, el anticonceptivo que podemos llegar a utilizar, de repente no nos funciona bien a nosotros, la tasa de falla, que es prácticamente mínima, y también, y lo demás es la técnica o la forma de uso, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos llegar a ver, ese es el error. Y siendo sinceras, la mayoría de los adolescentes usan eso o no lo usan. Y eso es más perjudicial, ¿no? Dicen, ya no, me molesta o me pica, tantas ideas que pueden meterles en la cabeza. Entonces, está bien que utilicen eso, sobre todo porque son adolescentes y, bueno, lamentablemente la actividad sexual al iniciarse muy joven, pues tiende a no ser constante, o sea, una sola pareja pueden llegar a cambiar, ¿no? Y ahí incurrimos con los riesgos de las infecciones de transmisión sexual y todo eso. Pero en conclusión, el tema de por qué suelen utilizar más eso es por la facilidad a la adquisición del método. Pero sin consejería y sin orientación, pues están utilizando cualquier cosa, como si tomaran cualquier medicación, que hasta incluso ustedes que son están estudiando la carrera de una profesión de salud, saben de que uno no va a la farmacia y debería pedir algo, ¿no? Sin algún tipo de consulta anterior, ¿no? Entonces es lo mismo, es un método, no les va a causar un daño, pero de todas formas no están yendo con conciencia real de cómo se tiene que utilizar ese anticonceptivo. Ahora la compañera Kiara Francisco le planteará la tercera pregunta. Respecto a mi pregunta, quisiera preguntarle con qué frecuencia los adolescentes solicitan los métodos anticonceptivos en su establecimiento de trabajo. Ya. Actualmente estamos haciendo un programa con los adolescentes que incluye, aparte de pasar una consejería y orientación en el tema de salud sexual y reproductiva, también pasan por otros servicios. Entonces, independientemente del horario que ellos puedan acudir, todos los miércoles se les da estas charlas, ¿no? Y es ahí donde se les facilita, si es que desean, la adquisición de algún método anticonceptivo, ¿no? Por el tema de los horarios del colegio o la dificultad a veces, o la vergüenza también, ¿no? El hecho de poder acudir a un centro de salud, les hemos dado ese día específico a ellos, ¿no? Pero en sí, en cualquier momento suelen acudir. Son pocos, como les mencioné anteriormente, son pocos, pero la mayoría son los que al menos ya iniciaron una actividad sexual, ¿no? Una conducta sexual. Los que no solamente van para consejería dentro del programa, y ya más adelante, si es que ellos desean, pueden acudir de manera solo, se podría decir así, ¿no? Porque anteriormente se creía o tenían la idea de que tenían que acudir con algún familiar, ¿no? O con una persona responsable. Creo que lo hacen para algunos otros servicios como medicina, odontología, firman un documento que es una FUA, un formato único de atención, pero en el caso de planificación familiar no, ellos pueden acudir totalmente solos, sobre todo para que ellos tengan más confianza, puedan estar sin tener tanta vergüenza de que hay algún familiar y que ya los esté juzgando, ya vas a iniciar, ¿no? Si ni siquiera quizás tienen esa idea, pero solamente quieren acudir por algún tipo de dudas, lo pueden hacer en cualquier momento, pero en realidad son los miércoles por la tarde que se les da la facilidad que ellos puedan acudir. Bueno, en mi caso, me gustaría saber qué consecuencias pueden ocurrir por la falta de conocimientos de métodos anticonceptivos. Las consecuencias son muchas, creo que eso ya lo sabemos, ¿no? La primordial es un embarazo no deseado. La mayoría de los adolescentes, por el hecho, primero, cuando uno comienza su etapa adolescente, las dudas, las hormonas, la atracción por el sexo opuesto, por el mismo sexo, ¿no? Suelen ser bastante común. Entonces, el deseo pueden llevarlos a tener una actividad sexual, ¿no? Y entre los puntos primordiales siempre les hablamos acerca de la prevención de un embarazo en esa etapa, por el tema de que su cuerpo, si bien es cierto, ya está desarrollado en su totalidad, se dicen ahora los nuevos términos, pero
De todas formas, en el lado psicológico, o así incluso en el tema económico, ¿no? Sabemos que no pueden o se les haría bastante difícil el hecho de sobrellevar un bebé si es que desean tenerlo. Y la mayoría, prácticamente las mujeres son las que lo hacen solas, ¿no? Porque es el adolescente varón como que se puede hacer de la vista gorda y decirle, ¿sabe qué? No, o no es mío, cosas que hace poco hemos visto un par de casos de dos chicas de 15, una de 15 y una de 17, que nos mencionan de que la pareja no se está haciendo cargo del bebé, ¿no? O del embarazo. Entonces, el tema del embarazo adolescente y la recurrencia de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como sabemos, la mujer de por sí suele ser más propensa anatómicamente a poder adquirir alguna infección de transmisión sexual. A los varones también, pero de todas formas a la mujer es en la cual nosotros podemos tener más síntomas, se podría decir así, ¿no? Y así incluso hay infecciones que no se pueden llegar a ver. Entonces son los dos temas primordiales, ¿no? Si no tienen un conocimiento previo a la facilidad o la consejería, todo lo que conlleva la planificación familiar, pues vamos a ver el tema de los embarazos y alguna infección de transmisión sexual que pueden ellos captar fácilmente, ¿no? Ok, y finalmente mi pregunta sería, ¿cuáles son los principales errores que cometen los adolescentes al hacer uso de métodos anticonceptivos? Eso es curioso, porque en primer lugar es el desconocimiento. El primer error que ellos es lo más fácil para ellos, como conversábamos la pregunta anterior, que es utilizan el preservativo porque es lo más accesible para ellos y lo más fácil. Eh, el querer utilizar un método sin tener un conocimiento previo, qué efectos pueden ocasionar en su organismo, ¿no? Por ejemplo, la píldora anticonceptiva de emergencia no es un anticonceptivo, eso todos lo sabemos, pero ellos creen que sí. Entonces lo utilizan como si fuera, no sé, pues un Panadol, un paracetamol, algún dolor, ¿no? Lo suelen consumir con bastante recurrencia, ¿no? Y no saben cuál es el efecto que puede hacer un cambio por tanta hormona en una sola pastilla, pues hay un cambio en el ciclo menstrual en la mujer, puede haber ausencia de sangrado menstrual, ¿no? Mm, Molestias así incluso parecidas al embarazo, ¿no? El dolor en las mamas y todo eso, que ellas ya lo relacionan como, uy, no me funcionó la píldora, entonces ellas creen que están embarazadas, ¿no? Cuando simplemente es un desarreglo. Otro es que muchas de ellas acuden quizás a las farmacias o algo así, y en las farmacias, como si es que en algún momento hemos ido a preguntar por un anticonceptivo, se lo colocan sin necesidad de hacerle algún tipo de preguntas, ¿no? De repente, no sé, sufre de alguna enfermedad, toma una medicación que pueda contrarrestar el efecto del método. Y lo que hacen es simplemente colocárselo, estar tranquila, decirles que regresen en un mes o así incluso no regresan ya para nuevamente utilizar otro método, o lo utilizan un mes sí porque tengo un novio y el otro mes que no tengo novio, no estoy con mi pareja, ya no lo uso, y recién cuando yo voy a estar con él me pongo, cuando sabemos de que el método pues se tiene que utilizar en una fecha preferible y después darle una consejería previa para decirles no utilicen o sea, utilicen el método, pero recuerden de que tienen que esperar cierta cantidad de días para que haga un efecto. No es que inmediatamente, por ejemplo, yo me pongo la ampolla del mes y ya puedo yo estar con mi pareja sin riesgo de quedar embarazo. No, no tenemos que esperar un tiempo, porque si no, igual va a ocurrir el embarazo y ocurren este tipo de, van así incluso a la farmacia, al lugar a reclamar de qué ha pasado, ¿no? Y como les digo, también los efectos contrarios, que ellas lo que hacen es asustarse, ¿no? Nadie les ha explicado de que la ampolla de 3 meses, por ejemplo, puede ausentar la menstruación, y ellas ya no ven su menstruación, ¿y qué pasó? No estoy embarazada, ¿no? Entonces, es lo mismo para el varón. Me refiero al hecho de que le dicen a la mujer, no, tú cuídate, tú preocúpate, tú ves, ¿no? Yo solamente me ocupo de otras cosas, pero no te apoyo en ese tiempo, ¿no? Los cambios de humor o hasta incluso el hecho de poder aumentar de peso, bajar de peso, ¿no? Entonces, esos pueden ser algunas de las situaciones que pueden pasar un adolescente si no lleva una consejería previa a que utilicen algún anticonceptivo, no específico, pero sí al menos con los riesgos, se puede decir así,
que puede conllevar el uso de un anticonceptivo, ¿no? Más o menos es así lo que nosotros les explicamos a ellos cuando acuden a la consulta. Antes de finalizar, licenciada, nos gustaría que usted nos pueda brindar algún consejo por si algún joven se encuentra viendo esta entrevista. En primer lugar, no tener vergüenza. Acudir a un centro de salud, que es lo importante, a la posta más cercana, sacar una consulta. La mayoría de los adolescentes pues tienen un SIS, ¿no? Y si no tienen un SIS, tienen el otro tipo de seguro de la salud. Entonces, la ley ampara al profesional que puede darle la consejería previa y el método anticonceptivo. Acudan a los servicios de salud, no se confíen yendo a las farmacias, no se confíen en lo que puedan leer en internet, no se confíen del amigo que ya hizo esto o de la amiga, ¿no? Porque la mejor persona, y se podría decir la persona que está preparada, es el profesional de salud, que ha ocupado su tiempo y sus años para poder dar la explicación más exacta, ¿no? Que no tengan vergüenza tampoco, que es algo común, es algo normal acudir, y que sobre todo tengan el entusiasmo de querer aprender, porque el desconocimiento pues nos puede llevar a cometer muchos errores, y si hay esta facilidad que se les está brindando con el Ministerio de Salud, pues que lo hagan, que vayan en grupo, porque así incluso nos ha pasado que así incluso van en grupo y ya se les da la consejería un poco más animosa, ¿no? A todos ellos, y que se den el tiempo también, ¿no? Porque a veces, como todas personas, ¿no? Cuando uno está adolescente tiene más tiempo. Cuando una persona ya es más adulta, por el trabajo, por las cosas que puedan pasar, ya no se ocupan de su salud, ¿no? Y recordar que el tema de la sexualidad, pues, es algo que todavía sigue siendo tabú en algunas personas, y que no se dejen influenciar por personas que creen que conocen cuando realmente no es así, ¿no? Acudan a la persona que realmente está preparada para poder brindarle una seguridad, y que no tengan miedo, ¿no? Sobre todo eso. Y los invitamos, los que no sé si lleguen a verlos de San Juan de Miraflores, que están cerca de mi centro de salud Villa San Luis, que se acerquen. Las colegas son bastante accesibles para poder darles la consejería específica, y aprovechar que creo que la mayoría de centros de salud también están brindando esos programas de atención integral al adolescente, que creo que no se pudo hacer por el tema de la pandemia en los colegios, pero se está reactivando esa actividad, y que donde les digan que puedan ir para seguir aprendiendo, que acudan, que vayan, que estén ahí, porque el tema de un embarazo, de una infección, no se puede prevenir, y la única forma de hacerlo es teniendo el conocimiento previo a. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo y por habernos ayudado con esos interrogantes respecto al tema de salud sexual y reproductiva.